Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEB. Estamos hablando con los abogados tributaristas, doctores Silvio Bendaña y Elías Álvarez, sobre tributos en Nicaragua. Uno de los temas que ha estado mucho en debate en las últimas semanas ha sido el famoso tema de las ganancias de capital en la ley de concertación tributaria, que si hay beneficios, que no si hay beneficios, que un sector se está beneficiando o no. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la ganancia de capital es uno de los temas nuevos que se incorpora en la ley como parte de la dualidad del sistema. Las ganancias de capital originalmente, anterior en la ley de equidad fiscal, estaban limitadas y se llamaban ganancias ocasionales, pero con la nueva ley se amplían. Es muy importante por este tema de las ganancias de capital el hecho de que al ser nuevo, los contribuyentes no dominan bien en qué momento se produce su hecho generador y cuál es la alícuota a aplicar o cuál es la base imponible a aplicar. Hemos visto, por ejemplo, casos en ganancias de capital por ventas de acciones. Normalmente se venden las acciones, las empresas. Hemos visto que han habido consultores que han dicho que va desde un 5% hasta lo correcto que debería ser entre el 10% cuando es una ganancia ocasional de venta de acciones en Nicaragua y cuando es una ganancia de capital por venta de acciones fuera de Nicaragua. El reglamento establece una base imponible reducida del 50%, con lo cual da una alícuota del 5%. La confusión que ha habido es que se han dado casos que hay ventas de acciones en ganancias de capital dentro de Nicaragua y aplican una alícuota del 5%, lo cual no es correcto. Eso únicamente se aplica cuando son ventas de acciones fuera de Nicaragua y en ese caso el reglamento sí aplica una deducción del 50%. A nivel interno, la ganancia de capital por ventas de acciones es de un 10% sobre la ganancia producida, es decir, entre el valor de venta menos el valor registrado en libros. Es importante también señalar que el reglamento señala o define que se establecen que hay una liquidación entre la ganancia de capital y la pérdida de capital. Pero hemos notado que en el formulario que acaba de presentar la Dirección General de Ingresos, donde unifican las retenciones, el pago mínimo y el IVA, no incluyen una casilla que contemple este tema sobre las deducciones en el caso de las pérdidas de capital, o sea, no existe. Es algo en el cual consideramos que la Dirección General de Ingresos debería de emitir algún comunicado a ciertas aclaraciones, y tanto para las ganancias de capital como para las rentas de capital, que es el otro tema que sucede, y hay también una discusión en la cual el maestro don Silvio Iván Bendaña en el periódico hizo toda una disertación sobre la aclaración en cuanto a la base imponible sobre las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, sobre tangibles e intangibles. Pero antes de entrar a más detalles sobre eso, quisiera no desaprovechar la oportunidad, porque recientemente el asesor económico de la presidencia, Gallardo Arce, dio unas declaraciones en donde adelantaba que en una eventual reforma o revisión de la ley de concertación tributaria, uno de los aspectos que él admite no ha funcionado muy bien como se esperaba es el asunto de la autotraslación, y que probablemente eso va a ser eliminado. ¿Usted qué consideraciones tiene al respecto? En efecto, en el anteproyecto de reforma de la ley de concertación tributaria que trabajamos en el COSEP conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Banco Central y de Aduanas, se llegó a la conclusión por la vía de la práctica y de la experiencia empíricamente que la autotraslación del IVA, que consiste en que una persona, un usuario de un servicio, se lo paga a otra persona que, estando grabado ese servicio, esa persona no está inscrita como responsable
recaudador, y en defecto de que esa persona, por no ser responsable recaudador, no cobra el IVA, es que el usuario del servicio o del uso o goce de algún bien grabado con IVA se encarga de pagarlo. Es decir, él se autotraslada el IVA. Pero ¿qué ocurre? Que en el mes uno hace la autotraslación cuando le paga el servicio o el uso o goce de bienes a un proveedor que no está inscrito como responsable recaudador. Pero en el mes 2, es decir, al mes siguiente, esa persona que hizo la autotraslación del IVA se lo acredita en su declaración siguiente del mes. Entonces, casualmente, el director general de ingresos en una ocasión nos manifestó, bueno, esto no me sirve recaudatoriamente porque lo que me pagan este mes, después se lo recuperan en el mes siguiente. Entonces, no me parece. Y todo el mundo ha llegado... Es más burocrático. Sí, así es. Y todo el mundo ha llegado a esa conclusión, aparte de que la concepción técnica del IVA es que el IVA lo traslada el responsable recaudador al usuario del servicio o al cliente que le compra, y no es que se lo autotraslada el usuario ni el consumidor, sino que lo hace un recaudador del IVA que es su proveedor. Esa es técnicamente la estructura del IVA, cómo funciona, y el IVA se va recuperando a medida que el que lo cobra y se lo entera al Estado, pero el que se lo pagó a su vez lo recupera cuando él le cobra a un tercero ese bien grabado con IVA y va en cadena esa recaudación a valor agregado. Por lo tanto, pensamos que es pertinente la supresión de la autotraslación en la Ley de Concertación Tributaria, porque no es un tema práctico ni para el fisco ni para los contribuyentes. Solo un punto. Hemos visto en la práctica que la administración tributaria el crédito fiscal por autotraslación no lo reconoce en la declaración. Entonces al final se vuelve perjudicial y lo correcto sería pues desaparecerlo. Pues. Ok, quisiera sus consideraciones sobre un aspecto que he escuchado a otros distinguidos expertos fiscales. Cuando critican la reciente reforma al presupuesto general de la República, porque dicen no se recaudó lo suficiente porque la ley de concertación tributaria no funcionó en cuanto a las metas de recaudación que se habían planteado. Las recaudaciones más bien tuvieron incremento, aunque no tuvieron el incremento porcentual, comparándolas a valores corrientes que el año pasado, pero sí hubo un mayor incremento. Lo que pasa es que falta aplicar la ley de concertación tributaria a una base de contribuyentes que no están incorporados en el sistema, principalmente en el área de agricultura, en que a veces ni siquiera hay economía monetaria en el campo porque todo es a base de trueque, y sobre todo en el mercado informal. El gobierno tiene una gran beta de recaudación en el mercado oriental principalmente, donde dicen que ahí hasta un avión puede comprar uno. Desde una aguja a un pajar. Así es, como había una empresa, la Mitsui del Japón, una de las empresas más grandes del mundo, fabricante de todo, que vendía desde una aguja, desde una garrocha de hilo, hasta un avión y un tren. Pues dicen que en el mercado oriental uno puede ir a buscar un avión. Pero no todos pagan impuestos. Pero no todos pagan impuestos, exactamente, porque hay una gran cantidad de contribuyentes disfrazados de pequeños contribuyentes, y en esto tiene que poner mucho más atención la Dirección General de Ingresos, porque hay encubiertas cantidades de comerciantes que tienen almacenes grandes y que pagan 5,000 córdobas, 10,000 córdobas al mes, y tal vez tienen ingresos de 3 millones al mes o más. Igualmente están incorporados en muchos contribuyentes en el régimen de cuota fija personas que prestan servicios, cuando la ley solamente permite que se inscriban contribuyentes de cuota fija comerciantes pequeños cuyos inventarios no sean mayores de 500,000 córdobas anuales y los ingresos no sean mayores de 100,000 córdobas mensuales. Sin embargo, hay hasta profesionales, nosotros no, pero hay muchos profesionales que están inscritos como cuota fija, pues, y pagan un impuesto mínimo y tranquilamente nos hacen competencia sin tributar lo que la ley les exige.
Adicionalmente, creo que también se elevó la recaudación, pero habría que ver las estadísticas, por el simple hecho de que se elevaron ciertas alícuotas. Por ejemplo, anteriormente los servicios prestados del extranjero hacia Nicaragua tributaban al 10.5%. Actualmente ahora tributan al 15%. O sea, hay un incremento de la alícuota y eso definitivamente tuvo que haber aumentado la recaudación. Y eso mismo ocurrió, por ejemplo, con las regalías, marcas de fábrica, cuyo pago al exterior estaban grabadas antes con el 21% y ahora con el 15%. Entonces hay un diferencial que permite más flujo de pagos y, por supuesto, más recaudaciones. También el hecho de que las ganancias ocasionales que se llamaban antes, ahora ganancias de capital, tributaban al 4%, no todas, y ahora todas tributan las ganancias de capital al 10%. Ahí van los bancos. Ahí están... Todo el sistema financiero. El sistema financiero es renta de actividad económica. Ellos tributan al 30% sobre las utilidades o sobre el pago mínimo, el 1% de sus ingresos brutos. Yo tocaba ese tema porque hoy también una de las críticas era que el sistema financiero tenía muchas prerrogativas con la ley de concertación tributaria. Bueno, esa crítica viene desde la década de 1990, porque acusaban a los bancos de evasores, incluso un director general de ingresos, los bancos son evasores. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Simplemente los bancos se acogieron a los beneficios que les otorgaba la ley y era en el caso de los intereses, claro, de los bonos que compraron. Por ejemplo, Banpro compró la mayor cantidad de bonos libres de impuestos sobre la renta porque así lo disponía la ley. Entonces, como no pagaban, decían, son evasores, pero no hicieron más uso que de la ventaja competitiva y siendo el banco más grande, pues compró la mayor cantidad de bonos con la ventaja de que estaban exentos sus intereses. Esos argumentos no son válidos entonces. No son absolutamente válidos, no solo válidos relativamente, sino absolutamente, porque tendría que decirle a los bancos, a todos los bancos que compraron bonos, ve, vos evadiste aquí, cometiste defraudación fiscal en esto, ellos los compraron porque tenían los fondos para comprarlo y aprovechar la exoneración. A partir de la ley de concertación tributaria, ese tipo de bonos que emite el Estado están grabados como rentas de capital o ganancias de capital según se vendan los bonos o según los bonos estén generando intereses. Continúe, doctor. Me gustaría tocar un tema que creo que la administración tributaria le debe de poner mucha atención y ya se acerca el cierre del periodo fiscal y tiene que ver con las rentas del trabajo. Hay unos beneficios fiscales para los trabajadores que son las deducciones. En este caso, las deducciones sobre gastos de educación y sobre los gastos de salud. La administración tributaria no se ha pronunciado al respecto. Creo que es conveniente por cuanto al 31 de diciembre todos los trabajadores deberían de recopilar todas sus facturas de gastos de salud, gastos de educación y deberían de presentar una declaración. ¿Eso se reduce el impuesto sobre la renta? Exactamente, como en la renta del trabajo, la base imponible se reduce. La administración tributaria debería ya de informar, porque dice que 45 días después del cierre del periodo fiscal, los empleadores deberían de entregarle una constancia a los trabajadores de cuánto fue el impuesto retenido. Entonces, tal vez para este periodo fiscal sea poco la deducción, pero eso se va incrementando año con año. Se necesita más divulgación de ese aspecto. Claro, y la administración tributaria es la encargada de ese tema, pues debería. Me imagino que la mayoría de los trabajadores ni idea tiene que tienen ese beneficio a la mano. Posiblemente. Sí, posiblemente. Y ahí el llamado es la Dirección General de Ingresos. Exactamente. Es un tema novedoso. También en las rentas del trabajo hay otro tema novedoso que disminuye la base imponible como ingresos exentos. Y es cuando, por ejemplo, las compañías crean fondos de ahorro para los trabajadores. Para jubilación. Por ejemplo. Entonces, ese aporte del trabajador es un ingreso exento, como en el caso del INSS, y por consiguiente la base imponible para el IR mensual del trabajador se disminuye. O sea, son temas que están nuevos en las rentas del trabajo y son beneficios para los trabajadores.
Queremos agradecer a los abogados tributaristas, doctores Silvio Bendaña y Elías Álvarez, que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, nosotros seguimos con mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.